recomendamos, independientemente del contador hematológico que tengan, por más que sea el de última generación, todos los frotis deben mirarse al microscopio óptico, ¿sí? Porque los equipos, como su nombre lo indican, son equipos y pueden cometer errores. Y siempre es un tema de debate continuamente, donde se dice, ¿para qué si yo tengo el mejor equipo, para qué voy a estar mirando los frotis? Siempre hay que mirar los frotis, porque de última lo que se hace es validar el resultado que está arrojando el contador hematológico. Teniendo un contador hematológico de última generación, digamos, este tiempo que se le dedica a mirar al frotis es significativamente menor. Entonces, ese es el criterio que nos tiene que quedar, que si compramos el mejor contador hematológico, no es que no vamos a mirar frotis, simplemente que vamos a mirarlo con menos tiempo, digamos, porque el contador hematológico nos va a acelerar muchísimo el trabajo. Pero siempre pongo así esta placa bien en rojo, para que les quede grabado, ¿sí? Que todos los frotis deben mirarse y se deben mirar en 100 porque después les va a pasar que se van a ir a muchos lugares donde miran en 40 por. La serie roja se puede mirar en 40 por, a veces vamos a ver algunas excepciones, pero la serie blanca siempre se tiene que mirar en 100 por para ver el detalle del citoplasma y del núcleo. Entonces esto un poco ya lo habrán visto en el videito que les subí, el tema de la toma de muestra y procesamiento, ¿sí? Se va a preferir sangre entera, anticoagulada con heptatripotásico, pero también con mezclas de sales de hepta puede ser. El volumen requerido, bueno, ya habrán visto en el video, fundamental mantener la proporción, sobre todo en estos equipos donde se puede trabajar con muy pocos volúmenes. Ese es un gran problema que pueden tener los profesionales, es como que se confían de que, si con el contador hematológico, con una gota ya puedo hacer el hemograma, no importa si le saco poco. Se le puede sacar poco, pero hay que mantener la proporción, ¿sí? Porque si no, el error de dilución es muy grande. El procesamiento dentro de las 8 horas. Ustedes habrán visto en la clase de hemograma manual que decía que hasta 48 horas se podía procesar. Eso es válido. Para estos contadores hematológicos, sobre todo para los más sofisticados, se recomienda el procesamiento dentro de las 8 horas justamente por los cambios que van sufriendo las células durante el almacenamiento, que puede llevar a errores, digamos. Es preferible conservar la muestra refrigerada, ¿sí? Porque eso de alguna forma retarda la senescencia de las células, pero como también habrán visto en la clase de hemograma manual, se recomienda temperatura ambiente para las plaquetas, ya que el frío puede activar a las plaquetas. Así como existen particularidades de cada equipo, también puede haber particularidades de la muestra. Es decir, estos son fenómenos netamente preanalíticos de la muestra. Algunos pueden estar asociados a patologías, otros no. Los días de mucho frío se puede dar este fenómeno que se conoce como crioaglutinación o crioaglutininas, que es cuando la sangre pareciera como si tuviera un aspecto de cortado o coagulado o microcoagulado, ¿sí? Sin embargo, esto ocurre en personas que tienen una tendencia particular a formar aglutinatos por frío, ¿sí? Esto puede tener un fenómeno inmunológico o no. En realidad puede estar mediado por proteínas, globulinas, que tienen una tendencia a aglutinar en frío. Entonces, esto, que se observa con bastante, no digo frecuencia, pero una vez al mes en un laboratorio que trabaje con 60 pacientes por día, puede aparecer tranquilamente. Hay que tenerlo presente porque genera graves problemas, digamos, a la hora de interpretar los resultados del contador hematológico. Otro fenómeno que se puede presentar es el de las pseudotrombocitopenias, ¿sí? Es decir, ustedes pasan una muestra y el contador hematológico les arroja un valor muy bajo de plaquetas. Eso se soluciona porque nosotros vamos a mirar todos los frotis y, como dijimos en la clase de hemograma manual, vamos a preferir siempre frotis de punta de jeringa, es decir, sin anticoagulante.
Entonces uno al mirar el frotis ve que tiene un recuento normal. Este fenómeno de pseudotrombocitopenia puede ser una pseudoaglutinación por EDTA, es decir, el propio anticoagulante genera un fenómeno de aglutinación y al aglutinarse las plaquetas no son contadas por el contador hematológico. Estos son dos casos que hay que tenerlos presentes porque son bastante frecuentes, sobre todo el primero, el segundo no tanto, pero generan verdaderos inconvenientes en las personas, digamos, que no tienen conocimiento del uso y del manejo adecuado de los contadores hematológicos. Después vamos a ver cómo se solucionan particularmente estos inconvenientes. Bueno, estos equipos utilizan diferentes principios de medición, ¿sí? Ustedes se tienen que imaginar que son equipos, ahora vamos a ver algunas fotos, que hacen uso de diferentes propiedades de las células y de las soluciones para hacer la cuantificación. El principio básico es la impedancia eléctrica, para sobre todo el recuento y la clasificación de células, de acuerdo al tamaño. También pueden hacer uso de la espectrofotometría de absorción, es decir, las lecturas espectrofotométricas para el dosaje de hemoglobina. Y otros, más complejos, pueden utilizar la citometría de flujo, que ustedes ya habrán visto en Inmuno, dispersión óptica, fluorescencia y citoquímica. Y estas cuatro tecnologías generalmente se utilizan para la clasificación de glóbulos blancos. Entonces, desde el punto de vista comercial, los equipos se van a clasificar en dos grandes grupos. Los equipos 3-diff o 3 diferenciales, que son estos equipitos así bastante compactos, es a lo que debería aspirar cualquier laboratorio de mediana a baja complejidad, ¿sí? Estos equipos de 3 diferenciales o 3-diff, es importante que conozcan esa terminología, utilizan impedancia y radiofrecuencia para el recuento y la clasificación de las células, y la espectrofotometría de absorción para el dosaje de hemoglobina. Después vamos a ver cómo funcionan estos equipos, ¿sí? Y también tenemos en el mercado los equipos de 5-diff o 5 diferenciales, ¿sí? Que son estos equipitos que también pueden variar en cuanto al tamaño, los hay muy compactos y los hay más grandes o modulares. Estos equipos utilizan también impedancia, radiofrecuencia y espectrofotometría, al igual que los de 3 diferenciales, pero se caracterizan por incorporar una tecnología óptica, es decir, análisis óptico. Puede ser de luz, de láser o fluorescencia, ¿sí? O bien también combinación de otras tecnologías. Estos equipos de 5 diferenciales se llaman así justamente porque son capaces de clasificar a los leucocitos en las 5 poblaciones que nosotros vemos en sangre periférica, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Son más caros estos equipos, obviamente. Justifica su adquisición, digamos, en los grandes centros de salud, hospitales, por ejemplo, sin embargo, donde se procesan muchas muestras, ¿sí? Para que estos equipos, ahí ustedes tienen que entrar a ver todo lo que es análisis de costo, que lo habrán visto en gestión. Para que estos equipos sean solventables, se tiene que trabajar con mucha cantidad de muestras. Sobre todo porque al encender estos equipos hay ciclos de inicio y de lavado que consumen reactivos. Entonces, para amortizar los gastos se necesita mucha cantidad de muestras. Perdón, mucho número de muestras. Bueno, independientemente de que sea de 3 diferenciales o 5 diferenciales, los dos utilizan esta tecnología básica, ¿sí? Basada en la impedancia de las células, que se conoce como principio Coulter. El principio Coulter lo que establece es que una partícula en suspensión en un medio conductor, ¿sí? Esto que se ve más clarito tienen que hacer de cuenta que es un medio conductor, que es un buffer. Entonces esa partícula es obligada a pasar por una ranura, ¿sí? Y esta ranura se encuentra sometida a una diferencia de potencial. Al pasar esa partícula por esa ranura, genera una deformación en el campo eléctrico. Esa deformación
nos sirve para contar a la célula, pero también la magnitud de la deformación nos permite medir el volumen de la partícula, ¿sí? Entonces ese es el principio fundamental, con el cual todos los contadores hematológicos de 3 diferenciales o 5 diferenciales cuentan y clasifican algunos elementos. Entonces esta tecnología lo que hace es uso de la impedancia electrónica o la radiofrecuencia, ¿sí? La impedancia electrónica era de eso que estábamos hablando. Es la modificación, digamos, de un campo eléctrico por una partícula que pasa en una suspensión conductora. Y la radiofrecuencia es básicamente lo mismo, pero es la resistencia a la corriente electromagnética. En vez de un campo eléctrico tenemos un campo electromagnético. Acá abajo simplemente les pongo estos esquemitas para que recuerden por qué se veía esto en EMOS, que a nadie le gustaba. Bueno, es fundamental para conocer, para comprender el funcionamiento de estos equipos. Ustedes, como futuros bioquímicos, una de las áreas en las que van a poder trabajar es justamente la venta de estos equipos o el mantenimiento de estos equipos. Entonces es fundamental conocer, digamos, cómo funcionan estos equipos, y por eso creo que nuestra formación nos permite sobradamente comprender el funcionamiento de estos equipos. Esta tecnología de impedancia electrónica y radiofrecuencia no solamente se utiliza para estos contadores hematológicos, también se puede utilizar en otros equipos que se utilicen para clasificar células, ¿sí? Hoy en día hay equipos automatizados para hacer orinas o sedimentos urinarios que utilizan una tecnología similar. Entonces la impedancia electrónica se fundamenta en que el recuento de las células se basa en la detección y la medición de los cambios de la resistencia eléctrica o de la modificación en el campo eléctrico producidos por células, vamos a decir partículas, cuando atraviesan una apertura pequeña. Lo importante es que estas células o partículas se encuentren suspendidas en un diluyente conductor, ¿sí? Y son forzadas a pasar por una apertura u orificio en un tubo capilar o en una celda que se encuentra dentro del equipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un contador hematológico? Tienen que pensar que estos equipos son capaces de trabajar con volúmenes tan bajos como 80 a 120 microlitros, ¿sí? Es decir, un poquito más que una gotita gorda. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no confiarnos, ¿sí? Siempre que realicemos una extracción, respetar la proporción sangre anticoagulante. Cuando la muestra ingresa, después les vamos a subir un video de cómo funciona en la práctica, digamos, un contador hematológico. Cuando la muestra ingresa, esos 80 a 120 microlitros, es dividida por un juego de presiones y válvulas hidrostáticas, se divide automáticamente en el equipo y va a 3 regiones, vamos a decir, o a 2 dependiendo del equipo. Puede ir a una celda donde se hace el recuento de glóbulos rojos y plaquetas, y esto es común para equipos de 3 y 5 diferenciales. Una porción de la muestra puede ir a otra celda para el dosaje de hemoglobina, ¿sí? Con el mismo reactivo que ustedes vieron en la clase de hemograma manual, reactivo de Drapkin. La mayoría de los equipos utilizan ese reactivo. Entonces va a la celda, ahí se produce la lisis de los glóbulos rojos, se mide la hemoglobina, y en esa misma celda también se puede hacer el recuento de glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, estas 2 celdas son comunes en los equipos de 3 y 5 diferenciales. Y solamente los equipos de 5 diferenciales destinan una parte de esa muestra a otra región del equipo, vamos a decir. Hay veces que puede ser una única celda para el análisis óptico, pero hay otras veces en las que se utilizan varias celdas para el análisis óptico. Entonces la muestra ingresa y es dividida en función de las tecnologías que tenga el equipo. Ese es el esquema general de trabajo. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en cada celda, ¿sí? ¿Qué ocurre en esta celda de recuento de glóbulos rojos y plaquetas? ¿Qué ocurre en esta celda de hemoglobina y glóbulos blancos? ¿Y qué ocurre en las celdas
de los equipos de 5 diferenciales que tienen tecnología óptica. Entonces vamos a ver los recuentos de plaquetas y glóbulos rojos. Algo importante que tienen que saber es que como plaquetas y glóbulos rojos se cuentan juntos, todas aquellas interferencias que afecten a los glóbulos rojos van a afectar de manera indirecta a las plaquetas. Y la viceversa es también válido, ¿sí? Entonces, esta sería una celda, el esquema de una celda. Vamos a ver acá el esquema de la derecha, que es un esquema bien representativo. Tenemos una solución buffer, que se la conoce como diluyente, un medio conductor, en general isotónico, y tenemos un tubo capilar de vidrio que está conectado al vacío. Entonces se genera un vacío y la solución va ingresando. Acá en la parte inferior, fíjense, tiene una pequeña apertura, y a medida que las partículas van pasando por esa apertura, se produce la señal de impedancia y la modificación del campo eléctrico. Acá se ve el detalle, perdón, ahí se ve el detalle, y cuando pasa esa célula o esa partícula se genera la modificación. El número de pulsos va a ser proporcional al número de células, ¿sí? Y la amplitud del pulso, es decir, la deformación, va a ser proporcional al tamaño de la célula. Bueno, cuando se desarrolló este equipo se vio que acá adentro se podía generar un flujo turbulento y una partícula era contada 2 veces porque entraba como una especie de loop y entonces generaba un flujo retrógrado y volvía a pasar. Eso se soluciona con la placa de von Behrens, que es un hallazgo muy importante para los contadores hematológicos. Esta placa lo que permite evita en realidad el flujo retrógrado de las células, y la célula se cuenta una sola vez, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente que en esta celda tenemos glóbulos rojos y plaquetas. Y si ustedes se acuerdan de fisio, los glóbulos rojos y las plaquetas tienen tamaño bastante diferente, ¿sí? Una plaqueta está entre 1 y 2 micras, y un glóbulo rojo está entre 7 y 8 micras, ¿sí? Es decir, son células son partículas de tamaño bastante diferente. Las dos están pasando por acá, y las dos se están contando en simultáneo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que buscar una propiedad para tratar de separar esas dos poblaciones. Las muy pequeñitas, que van a ser las plaquetas, y las más grandes, que van a ser los glóbulos rojos. ¿Hay glóbulos blancos en esta solución? Sí, también hay glóbulos blancos. Lo que pasa es que acá se hacen diluciones muy altas, generalmente 1 en 200, 1 en 300, entonces los pocos glóbulos blancos que quedan en proporción a los glóbulos rojos son despreciables. Si hubiera muchos, estos al pasar por esta ranura van a generar una deformación muy grande, porque los glóbulos blancos son mucho más grandes que las plaquetas y los glóbulos rojos. Entonces esa señal es descartada, porque es una deformación muy grande. Entonces, esto es un poco lo que te estábamos diciendo. El número de pulsos es proporcional al número de células contadas, y el tamaño del pulso, o la amplitud, o el grado de deformación, va a ser proporcional al tamaño de la célula, ¿sí? Al volumen de la célula, en realidad. Esto permite la discriminación de células de acuerdo a un tamaño específico. Y acá tienen una célula pequeña, produce una pequeña deformación, y una célula grande produce una gran deformación. Esto es lo que está pasando, entonces nunca perdamos de vista que esto es lo que está ocurriendo en la celda de glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, acá tenemos todas las señales de esa celda. Fíjense, los picos más altos van a corresponder a glóbulos rojos, y si hubiera un pico muy alto, vamos a saber que es un glóbulo blanco, entonces esa señal fue descartada. Y acá abajo tenemos señales pequeñitas, que lo más probable es que se correspondan con las plaquetas, ¿sí? Entonces, estos equipos, lo que hacen, el gran descubrimiento, digamos, o la gran practicidad, es que permiten separar o canalizar, se dice, o clasificar estos impulsos, de modo que todos los impulsos pequeños son clasificados o canalizados o contados como plaquetas,
y todos los impulsos más grandes para, para esa celda, perdón, van a ser clasificadas como glóbulos rojos. Entonces eso es lo que se conoce como canalizar o canales de un contador hematológico. Cuando les ofrezcan un contador hematológico a ustedes, le van a decir, este equipo tiene 70 canales. ¿Eso qué quiere decir? Que puede clasificar los tamaños, las señales, perdón, en 70 grupos. Ahora, si le ofrecen, por ejemplo, un equipo que tiene 120 canales, obviamente el de 120 canales es mejor que el de 70, porque el de 120 logra agrupar por tamaños más definidos. Eso es algo que lo tienen que tener presente al momento de comprar un equipo. Entonces, los pulsos, las señales, estos se reúnen y se ordenan. Esto es lo que estábamos diciendo, se canalizan según su amplitud mediante analizadores de altura. Los datos se trazan en un gráfico de distribución de frecuencias o histogramas, ¿sí? Por eso necesitan bioestadística para esta asignatura, porque lo que se está haciendo es una representación gráfica de señales biométricas, digamos. Entonces, estos datos se trazan en un histograma, que les quede, ese término lo vamos a usar mucho, donde lo que se representan son los tamaños relativos, el número relativo en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje de las Y, y el tamaño en el eje de las X. El histograma producido representa la distribución del volumen de los elementos contados. Entonces, esto es lo que se tiene. Esto es un histograma. Vemos, esto es muy importante, vemos en el eje vertical, vamos a tener frecuencia relativa. Fíjense que ni siquiera tiene número. ¿Por qué? Porque un grave error es asociar la altura de los histogramas o, sí, la altura de los histogramas al recuento. No. Eso, bueno, es una lástima que no tenemos pizarrón, pero yo siempre les suelo hacer un esquema. Para que les quede bien en claro, que la altura de una curva en un histograma nunca nos dice nada acerca del recuento, ¿sí? Es decir, una curva puede tener la misma forma y la misma altura para una muestra con recuento alto o con recuento bajo, ¿sí? Lo que se representa en el eje de las ordenadas, en este caso, es número relativo, frecuencias, ¿sí? Y en el eje de las abscisas, fíjense ahí, acá sí tenemos una escala, tenemos de 50 a 200, a 250, y estos son los canales que presenta este contador hematológico. Es decir, tiene un canal para 50, un canal para 51, un canal para 52, un canal para 53, y así hasta llegar a 250. Es decir, este contador hematológico permite clasificar las señales de los glóbulos rojos en 200 canales, ¿sí? Porque tenemos de 50 a 250. Es decir, puede discernir diferencias de un femtolitro, porque las unidades del eje de abscisa son femtolitros. Entonces, el equipo lo que va haciendo es, vamos mirando el puntito rojo, ¿sí? Encuentra una señal y lo canaliza. Un segundito. Ahí, ahora sí. Active el micrófono. Estoy conectado.